buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros encuentros Drive Forward aquí en Sumauto. Hoy vamos a hablar de economía circular. Economía circular es un término que poco a poco va introduciéndose en nuestras vidas, aunque a menudo lo asociamos únicamente con el reciclaje casero y, sin embargo, este concepto está presente en muchos más aspectos de nuestra vida cotidiana de lo que suponemos. Y uno de los sectores donde tiene un impacto significativo es precisamente la automoción. Y para hablar de ello y todo lo concerniente a los principios de economía circular en nuestro sector, hoy tenemos la inmensa suerte de contar con Arantxa García Hermo, que es la directora del área industrial y medio ambiente de ANFAC. Arantxa, bienvenida y muchísimas gracias por dedicarnos este rato. A vosotros por invitarnos. Arantxa, ¿es la automoción el cerdo de la economía circular? Pues yo, si me permitís, diría que sí, ¿no? Por varias cosas, porque el automóvil lleva inmerso en lo concerniente al vehículo, lleva casi un cuarto de siglo trabajando en la economía circular del automóvil, o sea, no es algo que empiece ahora, llevamos muchísimo tiempo trabajando en eso sobre la base de un compromiso por la economía circular, pero también sobre la base de un marco regulatorio que empezó hace 22 años aproximadamente, ¿vale? Y eso ha hecho, ese ha sido uno de los motivos, y el siguiente motivo es porque el automóvil es un residuo diferente al resto. No es una botella de plástico de la que nadie se quiere responsabilizar y que no tiene valor, o prácticamente no tiene valor al final de su uso. El automóvil es un residuo que tiene un ciclo de vida muy grande. Pues la edad media de bajas de los vehículos en España es muy alta, está en torno a los 18 o 19 años. Y siendo digamos, un producto con un ciclo de vida muy alto, cuando acaba su vida útil, tiene un valor muy importante. Y como tiene ese valor, pues se aprovechan muchas cosas de él. Y por eso, pues esa frase que decía hasta el principio es el cerdo del que se aprovecha todo, pues no todo, pero casi todo. La normativa europea en el año 2015 ya decía que del automóvil se tiene que recuperar y valorizar, reutilizar y valorizar el 95% del peso del vehículo. Imagínate lo que es eso, ¿no? Es una Y barbaridad. por eso esa frase de que se aprovecha casi todo del vehículo es muy importante. Hasta los Em, andares, si nunca mejor dicho. sí, sí, sí. Sí. O sea, 95% del peso. Vamos a ponerlo en contexto también. Recordemos lo que pesa un coche media, un coche antiguo, en torno a los 18 o 20 años, como decía, solía estar rondando los 1.600 kilos, 1.400, los normales. Y hoy en día, pues con una nueva generación de vehículos, sobre todo los electrificados, con un peso muchísimo mayor y sobre todo con un componente clave como son las Las baterías, baterías. de las que hablaremos un poquito más Mm, mm. adelante. Eh, pues ante esta situación, ¿no? Ya nos has dicho, es un marco regulatorio del que venimos con 22 años atrás, es decir, ya tenéis bastante recorrido hecho, pero se integra, o sea, cómo ANFAC integra esta economía dentro de circular dentro de la industria? Es decir, ¿cuál es el proceso de integración que se está realizando por vuestra parte? Mm. A ver, los fabricantes lo primero que hay que hacer para que un producto pueda ser reutilizado, reciclado cuando acaba su vida es pensarlo, diseñarlo pensando en eso, ¿vale? No solo en qué prestaciones va a tener, qué forma va a tener, qué tipo de motorización. No, no, o sea, también tienes que pensar cómo cuando ese vehículo ya no se destine a su uso inicial, pues se pueden reutilizar, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Es que puedo Ujú, reutilizar de partes y piezas del vehículo y luego lo que no puedo reutilizar, que puedo reciclar, ¿vale? Para hacer nuevos productos, y lo que ya no puedo ni reutilizar ni reciclar, lo puedo valorizar generando energía, ¿no? Quemándolo y generando energía en términos así muy coloquiales, ¿no? Entonces, lo primero que hacen los fabricantes es diseñar los vehículos para eso, ¿vale? Recientemente se ha aprobado o está a punto
se ha aprobado, creo ya, un reglamento de ecodiseño de los productos. Nosotros Sí, venimos haciendo ecodiseño desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, bueno, pues eso es lo primero que hacemos. Luego, una de las cosas que también hacen los fabricantes de ANFAC es diseño el vehículo y luego doy información a los gestores o los que van a gestionar el vehículo al final de su vida útil de cómo gestionarlo, cómo sacar las piezas, desmontar las piezas que pueden ser reutilizables del vehículo de una manera adecuada, cómo se descontamina el vehículo, porque lo primero que se hace cuando un vehículo llega a un centro autorizado de tratamiento, lo que antiguamente se llamaban desguaces, los guaces, etcétera. es descontaminar el vehículo, pues se dice, el fabricante te indica, se descontamina así, se sacan las piezas o se desmontan las piezas de esta manera y para eso, pues, os pongo un ejemplo, pues hay una plataforma a nivel europeo que se llama IDIS, donde todos los fabricantes dan una información súper detallada, vamos, a nivel tornillo, casi no, a nivel tornillo, Vale, otra de vez. cómo de cómo deben desmontarse las piezas de los vehículos para que posteriormente el centro autorizado de tratamiento y los profesionales que están ahí puedan preparar esas piezas para la reutilización, es decir, para que se vuelvan a utilizar como piezas que puedan Darles una segunda piezas vida. en talleres o Sí, etcétera, darles, ¿vale? darles una segunda vida. Mira, esos informes que comentas se usaban antes mucho y se siguen usando en la industria aeronáutica. Y los ingenieros siempre decían lo mismo. Dice, cualquier persona del mundo puede montar y desmontar un avión. Y ahora está sucediendo con la automoción, ¿no? Porque esos, además son bugs bastante importantes. Te dicen, identifican claramente el tornillo a la derecha, ¿eh? Lo tienes que apretar a tanta presión con esta llave. Pues pasa igual con el montaje, ¿no? Cuando vi el primer dossier de desmontaje, dije, oye, pues esto se parece a los que yo había conocido de aviación, así que puntero, puntero, puntero. Son más Normalmente, fáciles que las instrucciones de los muebles de IKEA. vamos, no me cabe la menor duda. Eso. Debería haber una carrera profesional de montador y comprensor de instrucciones de mueble de IKEA. Bueno, has mencionado lo que hoy llamamos CAD, ¿no? Pero una de las cuestiones que pongo sobre la mesa es que se asociaba siempre el reciclaje a lo que era antiguamente pues, los desguaces, con una visión de desguace anticuada. Si vamos preguntando por la calle, la gente suele tener una visión muy anticuada, ¿no? De esos antiguos desguaces a los que tú podías ir, cogerte tus piezas, y no, a eso hay que dejarlo muy claro. Hoy en día son centros de alta tecnología, ¿no? También usando el acrónimo de CAD, ¿no? Ujú. Y trabajáis directamente y muy estrechamente con ellos. O sea, cuando sale un coche a la venta para el al público, inmediatamente los centros de reciclaje tienen ya esas instrucciones para cuando llegue un vehículo en esas circunstancias, que puede llegar por fin de vida útil o porque ha sufrido un siniestro, eso también puede Evidente. pasar, pero tienen que tener la operativa clara de cómo desmontarlo. No solo son líquidos, hablamos de metales bastante complejos, ¿no? En la Comisión Europea, en la propuesta legislativa que se hace poco, dice que hay que reciclar materiales y yo he tenido que tirar de biblioteca, ¿no? Como disprosio, praseodimio, terbio, samario, boro, magnesio suena más y neodimio, que es el otro que me suena, ¿no? Pero esos materiales que hoy forman parte de nuestros coches existen y hay que reutilizarlos, ¿no? Y eso es un poquito lo que venías a decir a colación. Trabajamos estrechamente para que esos materiales se reciclen. Ya lo hacíamos antes, 22 años atrás. Ahora lo tenemos que hacer encima, pero ya tenemos esa carrera andante. Reciclaje. ¿Ven? Reciclamos la pieza, la sacamos. ¿Qué obligaciones tiene el fabricante o el distribuidor de informar al consumidor? Oye, pues hemos aprovechado esta pieza para fabricar este coche que tú tienes nuevo, tiene estas piezas que se han reciclado, te lo explica, e incluso en el momento de las reparaciones, ¿no? ¿En qué punto ahí estamos obligados y sobre todo, cuál es la posición de ANFAC al respecto? Sí, bueno, los fabricantes como tal, bueno, en la regulación de vehículo fuera de uso, las obligaciones que tienen, aparte de diseñar los vehículos para eso, tener una red concertada de centros autorizados de tratamiento, CATS, etcétera, en lo que tiene que ver con información a los consumidores, lo que tienen que informar es
cómo ellos han tenido en cuenta en la fase de diseño y fabricación del automóvil los criterios que han tenido para garantizar el correcto tratamiento medioambiental de los vehículos al fin de su vida útil. Pues, por ejemplo, tienen que informar del diseño de los automóviles, de sus componentes, en vistas a su actitud para después valorizarlos. El tratamiento correcto que se debe hacer del automóvil al final de su vida útil, en particular cómo retirar todas las piezas, el desmontaje, ¿no? Que hablábamos Sí, anteriormente. Cómo optimizar las formas de preparar para la reutilización de las piezas. Y además también tienen que informar sobre los avances tecnológicos logrados para aumentar el nivel de valorización y reciclado de los vehículos para reducir los residuos. Esas son las obligaciones que tienen los fabricantes desde el punto de vista de información al consumidor. Y esa información, todos los fabricantes es la ponen a disposición a nivel europeo en general en todas sus plataformas, digamos, de contacto con el cliente, ya sean webs, documentación que acompaña al vehículo, etcétera. Pero sobre todo en las webs de los fabricantes se establece toda esa información a los consumidores. Ahí también se hace referencia dentro de la información que se dan los fabricantes a dónde qué CATs, qué centros autorizados de tratamiento forman parte de la red concertada, es decir, dónde pueden llevar un usuario el vehículo al final de su vida útil, ¿vale? Pues tienes una red concertada, ahí lo puedes llevar, porque digamos, el usuario, digamos, la gestión del vehículo al final de su vida útil debe ser gratuita para el cliente, la responsabilidad es del fabricante, ¿vale? sí. Y bueno, esa es la información que se da al consumidor. Luego, entrando un poco en el detalle de la pregunta que tú decías, cuando un consumidor va a un taller, ya sea de marca, un taller profesional, digamos, existe una obligación legal que está incluida dentro de la normativa de talleres nacional, donde a un cliente hay que informarle de que la pieza que se ha puesto para arreglar su vehículo, pues es reutilizada, Reciclado, reutilizada, efectivamente. remanufacturada o es una pieza original, ¿no? Esa información también digamos, trasladarla desde el punto de vista normativo a los clientes. Y hay digamos, una doble garantía, o sea, una garantía previa, que es que cuando un CAT, un centro autorizado de tratamiento, vende una pieza a un taller, por ejemplo, Sí, reutilizada, el CAT también tiene la obligación de certificar de alguna manera que esa pieza está preparada para reutilizar y es apta para reutilizarla. Es decir, hay como una doble garantía. El profesional del CAT eh, ha desmontado esa pieza, la ha preparado para la reutilización y ha certificado, porque así lo viene en la normativa, que esa pieza es apta para ponerla en un vehículo. Y luego el taller, también profesional, la instala y garantiza pues, bueno, pues que es adecuada para arreglar ese vehículo. Por supuesto, también hay un marco de garantía correcto. legal de ese tipo de piezas, ¿no? Eso Que es es lo muy, que muy hace la importante normativa. recordarlo porque genera cierto temor a algunos usuarios finales, ¿no? Oye, las piezas que vienen y que se han generado a través de un centro autorizado de tratamiento, un CAT, están totalmente garantizadas. Por un lado por el CAT y luego a la hora de la instalación en el taller por el propio taller en su servicio Lo bueno es que además puedes tener la trazabilidad absoluta de esa pieza, ¿no? Esa información cada vez se va cruzando más y puedes saber perfectamente que esa pieza pertenecía a un coche concreto como el tuyo y la fecha de antigüedad de ese coche para que tú puedas, como consumidor final, en un momento determinado, llegar a entender que, oye, es más barata porque es por esta circunstancia. Lo de la trazabilidad es una cuestión que no se aborda mucho en la economía circular, pero sin embargo es clave. Llegará un momento en el que tu coche, el que nos podamos comprar dentro de 10 años, tendrá el 85% o el 95% de sus componentes o bien reciclados o bien reutilizados y podremos saber de dónde veníamos y dónde estamos, ¿no? Eso genera también un poquito más de tranquilidad. Es un reto porque al fin y al cabo es un valor añadido, es un valor añadido para el consumidor. Oye, tenemos una pieza en perfectas condiciones porque ha tenido una vida útil, ha sido supervisada,
y doblemente garantizada. Y ese punto sí es algo que no se suele abordar, pero que hay que recordar. El valor añadido que produce, que supone este tipo de componentes, ¿no? No es más asequible, por supuesto, pero es igual de tranquilizador que si la pieza fuera nueva. Eso también nos gusta dejarlo claro. Aquí lo que nos encontramos son con un montón de retos y desafíos diferentes con todo este proceso de economía circular. Lo has ido abordando. Y el coche se diseña pensando inicialmente no solo en prestaciones, habitabilidad, diseño, sino también en cómo aprovecharlo a futuro. De años atrás, como nos comentamos, 22 años, vuelvo a insistir. Pero en relación al usuario final, lo que tiene que percibir, lo que deben empezar a percibir es que precisamente cumplís los fabricantes con todo ese buen objetivo que al fin y al cabo supone esta economía circular, que básicamente es el aprovechar todos los recursos que tiene un coche para fabricar un vehículo, ¿no? Ahí sí que tenemos un reto importante y es, aunque lo has abordado un poquito por encima, los fabricantes se van a ver en el momento en el que tengan que, de verdad, poner eso sobre la mesa a la hora de vender su producto. Es decir, mi producto es este y encima es sostenible, aunque no quería utilizar la palabra sostenible. Un poco hacia dónde vamos, una herramienta de comunicación. Vamos a ir ganando peso poco a poco. ¿Cómo lo ves desde ANFAC? Es decir, la economía circular cada vez va a ser un argumento mayor o que va a tener un peso mayor en lo que te suponía ahora a la hora de la venta. Sin duda. Yo creo sin duda. Primero, por dos cosas, ¿no? Por tres, yo diría. El concepto de economía circular se dice economía circular, es decir, económico debe ser viable económicamente, debe ayudar a que el vector económico mejore, y circular, pues es que debe conseguir también ese objetivo medioambiental, ¿no? De ser más sostenibles con el uso de los recursos, ¿no? que hacemos. Entonces, la economía circular, aunque no se le llamaba así, y ahora ya sí se le llama así, digamos, está en el ADN de los fabricantes de vehículos desde el principio. Eso combinado con una mayor percepción de la sociedad hacia, oye, debo ser respetuoso, digamos, con los recursos que utilizo, y debo garantizar que las generaciones futuras pues, puedan tener el mismo acceso a las cosas a las que yo he tenido acceso, incluso mejorarlo, ¿no? Si posible, pues esa combinación de, oye, fabriquemos cosas de una manera más sostenible, vendamos cosas que tengan esa componente, ¿no? De sostenibilidad, de Sí. economía circular, a gente que cada vez tiene una percepción respecto a cómo comportarse, para que la sociedad sea mejor y las sociedades futuras tengan la garantía de poder vivir en las mismas condiciones al menos que nosotros, pues yo creo que es un vector que cada vez va ganando más peso, ¿no? Yo estoy segura que, bueno, pues probablemente la gente más mayor, mis abuelos y tal, pues a lo mejor bueno, aunque ellos también hacían mucha economía circular sin llamarle economía circular, pero bueno, yo creo que cada vez hay mucha más sensibilidad respecto a eso, y con honestidad, si eso se hace de una manera en la que económicamente también sea atractivo para los que tienen los que toman la decisión de qué producto comprar, pues ganaremos todos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos factores. Evidentemente, en hacer un producto más, digamos, con ecodiseño, etcétera, es más complejo, ¿no? Por ejemplo, el reto que se establece ahora, no lo hemos comentado, ¿no? Pero en Europa se está discutiendo ahora la evolución de la normativa de vehículo fuera de uso, ¿vale? Decía que ya llevamos muchos años trabajando en ello, pero ahora hay una normativa que va a hacer mejor, ¿no? O que trata de seguir mejorando este proceso de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, ¿no? Entonces, una de las cosas que establece esa normativa, es una propuesta que se está discutiendo, es que los fabricantes tienen que introducir dentro de los procesos de fabricación un porcentaje bastante importante de plástico reciclado, ¿vale?
En concreto, dice la propuesta, pues tienes que incluir un 25% de plástico reciclado de posconsumo, o sea, de plásticos, de donde lo cojas, ¿vale? Y además, dentro de ese 25%, el 25% tiene que ser además de vehículos al final de su vida útil, ¿no? El reto es mayúsculo porque, claro, El como reto. decía, el automóvil tiene una vida larguísima. Probablemente los plásticos que llevan hoy los vehículos no tendrán nada que ver dentro de 10 años con los plásticos que puedan llevar los vehículos dentro de 10 años. Con lo cual, el introducir dentro de tu proceso de fabricación plásticos que vengan de vehículos de hace 18 años complica mucho el proceso. Y no solo es eso, sino que además conseguir que garantizar el volumen de plástico reciclado que vas a necesitar para los vehículos del futuro también es un reto, porque al final, bueno, pues tienes que garantizar ese aprovisionamiento de material reciclado, que como hay un mercado, pues puede haber mercados más sexys que otros. Pues se nos podrían ir a otros países, por ejemplo, ¿no? Sí, Plásticos que a lo claro, mejor están en el mercado español. Ese tipo de cosas es muy complejo, ¿no? Y eso es a lo que me lleva al tema económico, ¿no? Pues poder diseñar vehículos que tengan ese tipo de porcentaje de contenido en plástico reciclado requiere pues mucha ingeniería, bueno, pues un diseño muy relevante y por tanto inicialmente costes, ¿no? correcto. Por no hablar de que digamos, el reciclado del plástico con distintas tecnologías dentro de las plantas de fragmentación y posfragmentación, también es mucho más costoso, ¿no? Entonces, bueno, si somos capaces de combinar esa viabilidad técnica, económica, unido a las obligaciones normativas y a una mayor percepción del consumidor respecto a, oye, yo debo ser sostenible, pues probablemente avancemos, ¿no? Pero bueno, los inicios de todo esto siempre cuestan más. Son duros, ese lo has Mm. mencionado, ese es el fantasma de la habitación, ¿no? Cómo los fabricantes tienen el reto titánico de cumplir con esa normativa e evitar trasladar de forma muy significativa los costes al usuario final. Hay que mantener un cierto equilibrio y eso es una labor de ingeniería titánica. Porque hablamos de plásticos, pero cuando hablamos de plásticos y de reutilización, vamos a recordar lo que es un coche y lo que suponen los plásticos que tienen un coche y como se están utilizando ahora incluso precisamente en las propias tapicerías, en las fibras. Es decir, el destino de un plástico no es sustituir un salpicadero por otro. No, no quiero cambiarte eso. Quiero, cuando ese salpicadero no está en buen estado, esas fibras que yo voy a conseguir van a poder formar parte de tu asiento. Tu asiento va a estar hecho de esas fibras Mm. como hay hoy en día, ¿no? Junto con la aparición de nuevos materiales más sostenibles, pues derivados del cáñamo, ¿no? Como fue BMW en el lanzamiento del Ujú. i3, que además fue un argumento de venta, ¿no? Como producto innovador. Es un reto titánico y, como bien digo, cuesta mucho mm, que se entienda que, aunque el coste sea elevado, no se ha trasladado el total de ese coste de desarrollo tan brutal al usuario final. Y a medida que la industria en sí, y sobre todo en los centros de tratamiento autorizado y las tecnologías para optimizar el reciclaje vayan avanzando, pues esos costes irán, evidentemente, reduciéndose. Pero es una labor industrial, no es corto plazo. O sea, es un poco, en muchas ocasiones, la queja que tiene un consumidor: "Joder, es que este coche se me ha encarecido un montón, pero yo no soy culpable de". No, no, te ha encarecido ahora, pero ojo, tienes un beneficio a posteriori, porque precisamente en este mundo de economía circular, toda la postventa que va a generar tu coche, tienes la posibilidad de que sea mucho más asequible por diversos motivos. Los usuarios finales, ahora, sobre todo la adquisición de vehículo nuevo, han visto incrementado, evidentemente, es el coste, pero hay que recordar que el coste de desarrollo no es sencillo. Es una tecnología nueva y además impuesto. Bueno, pues jugando con esa normativa y esa imposición, los fabricantes hacen verdaderos equilibrios para evitar repercutir al usuario final el coste tan elevado que esto supone. Eh, Aún no hemos hablado de la última parte de lo que es la economía circular, ¿no? De la automoción, que sería la parte correspondiente un poquito del gran reto que suponen los vehículos eléctricos hoy en día. Como bien sabemos, no solo en materiales de fabricación del propio coche en sí, sino las baterías, ¿no? De lo que suponen las baterías. Hablábamos antes del fantasma de la habitación con el tema de los costos, pues las baterías es
el elefante, ¿no?, en esa misma habitación. ¿Qué podemos hacer con esas baterías? ¿Cómo se optimizan? Y sobre todo, cómo van a aprovechar los propios fabricantes ese recurso ya existente para poder optimizar sus precios y sus nuevos desarrollos. Es importante recordarlo. En un coche eléctrico, la batería, sobre todo de primera y segunda generación, suponía casi un tercio del precio final del vehículo, ¿no? Pues a medida que esta economía circular vaya avanzando y esta tecnología de reciclaje de las mismas baterías se vaya optimizando, pues evidentemente la repercusión en el precio será un poquito menor. Y ahí es donde esta nueva obligación de retomar estos materiales que hemos mencionado al inicio de la conversación, tan extraños como hablamos: neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, samario, boro, magnesio. Bueno, pues tengo que apuntar para poderlo leer. Eso es lo que se denomina generalmente tiras raras, donde está el gran caballo de batalla de la de la economía circular en electrificación. Vamos a abordar el gran caballo de batalla de la economía circular y el reciclaje en nuestra industria a día de hoy, sobre todo porque se asocia todo este tema, al ir asociado al concepto de ecología, con ello, que es el vehículo eléctrico y sobre todo ese componente tan crucial que son las baterías, ¿no? El famoso reciclaje de las baterías, sus tiras raras, sus componentes. Estamos ahora mismo viviendo la cuarta generación de vehículos eléctricos modernos. Hemos tenido diferentes tecnologías de batería a lo largo del tiempo y del espacio. Pero aquí hay que recordar a la gente, ¿las baterías hoy en día son un problema o pueden llegar a ser una ventaja aprovechando toda esta tecnología de reciclaje potencial que podemos tener y de reparación, evidentemente? No son un problema. Se aprovechará mucho y tendrán valor. Y no me, o sea, no me atrevo a decirlo, vamos, con mucha claridad. A ver, primero, los vehículos que están llegando a centros autorizados de tratamiento, es decir, que se están dando de baja vehículos eléctricos con baterías de ion litio, o sea, baterías grandes, ¿vale? De propulsión Sí, son muy pocos, ¿vale? Pues si aproximadamente se dan 700.000 vehículos de baja al año o algo más, llegan 100. O sea, imagínate la ratio de los pocos vehículos que llegan todavía hoy a desguace porque haya acabado su vida útil, ¿vale? Pero eso tiene que ver con que la tecnología de vehículos eléctricos está desplegándose todavía en el mercado y como los vehículos duran mucho, viven mucho, pues todavía no están llegando a desguace. Pueden llegar también, no tiene que llegar solo vehículos que hayan acabado su vida útil, puede haber un siniestro, como tú bien decías, y correcto. pueden llegar vehículos de ese tipo, ¿no? O sea, digamos que lo que está llegando a centro autorizado de tratamiento, el volumen es muy bajo, ¿vale? Lo que está llegando a taller de baterías de reposición, también de baterías de tracción, también el volumen es muy bajo, ¿vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con la economía circular de esas baterías ya está regulado, es decir, ya las baterías se están diseñando para su posterior reciclado y cuenta además con un reglamento único y exclusivo para la gestión y el tratamiento de esas baterías al fin de su vida útil o las baterías de reposición, muy reciente, tiene menos de un año, ¿no? Y es un Sí. reglamento muy ambicioso desde el punto de vista de el ecodiseño, garantizar la trazabilidad de la batería, cómo deben ser los profesionales que tratan esa batería. O sea, es un reglamento muy ambicioso que va a garantizar un marco muy robusto para el tratamiento de esa batería. ¿Qué ocurre Es un además? cambio, es un cambio Total- de paradigma, porque además obliga también a la reparación, que eso es uno de los Totalmente. puntos negros que tenían las baterías de segunda y de tercera generación, la dificultad para la reparación, ¿no? Es un reglamento, la verdad, bastante ambicioso y muy acertado, en nuestra opinión. Sobre la base de todo eso, además, la batería de tracción del vehículo eléctrica, cuando acabe su fin de vida para el coche, va a tener muchos usos, va a tener una segunda vida, ¿vale? En uso estacionario, porque las prestaciones de las baterías en los vehículos eléctricos tienen que ser muy exigentes. Cuando ya no sirva para el vehículo,
insisto, estamos dando 8 o 10 años de garantía de la batería eléctrica, o sea que el cliente debe estar, en mi opinión, tranquilo respecto a eso, pero cuando ya no sirva para eso, va a tener una segunda vida sin duda, ¿no? Y toda la parte de baterías estacionarias y de uso estacionario va a ser sin duda un mercado muy importante, ¿no? Si ya no sirve para uso estacionario, no sirve para otras cosas, ya hay tecnología desarrollada para su reciclado, ¿vale? Es cierto que la tecnología y las plantas de reciclado de baterías en Europa han empezado a desarrollarse cerca de las gigafactorías que se iban instalando en Europa, y hasta la fecha las pocas baterías de tracción eléctrica que van surgiendo, ¿no?, en el entorno nacional, Sí. pues se están gestionando cuando ya no sirven para otros usos, se están llevando a plantas, en general, a plantas de reciclado europeas, en Francia, en Bélgica, en Alemania, aunque ya hay iniciativas aquí en España, bastante incipientes. Pero bueno, pues cuando haya un volumen grande y sobre todo sobre la base de los proyectos de gigafactorías que ya están anunciados y se están desarrollando en España, pues se generará sin duda plantas de reciclado de baterías, creo, en España. De hecho, ya suenan proyectos, ¿no?, por ahí. Entonces, bueno, yo ahí creo que más o menos el diseño de cómo van a ser las baterías, cómo van a tratarse y cómo van a ser sus segundas vidas y cómo se van a reciclar está ya escrito, ¿no? Está ya el camino marcado. Pues, Arantxa, lo único que nos queda es vuestro momento bola de cristal, como siempre decimos, ¿no? Un poquito sobre economía circular. Yo siempre digo lo mismo. Al final usamos términos para cosas que se hacían antes, le ponemos un poquito términos de modernidad, le hacemos un push, pero al fin y al cabo llevamos haciendo economía circular, como ya has mencionado, desde hace tropecientos años. Pues en vuestro caso, ya adelantados hace más de 20 años, pero nuestros padres, nuestros abuelos hacían economía circular en automoción con mucha frecuencia. Además, en ocasiones era una fiesta. Más allá de esa fiesta, de ese momento nostálgico, desde ANZAC, ¿consideráis que la economía circular, como bien hemos dicho al inicio, una de las preguntas, va a ser de verdad ese pilar de la automoción que le falta para ser ya mejor o tener una mejor imagen de la que se ha tenido hasta la fecha? Sin duda, lo es y va a serlo cada vez más. De hecho, nosotros empezamos a hablar de que la economía circular va a ser otro de los factores de competitividad que pueda diferenciar a unos fabricantes respecto a otros. O sea, va a ser un factor es y va a ser cada vez más un factor de competitividad. Y por eso nos importa tanto y por eso se está trabajando tanto en ello. Y otro mensaje quizá no de bola, vamos, no es de bola de cristal, pero sí es un poco de introducir un poco de pragmatismo y racionalidad a este proceso. Nosotros la economía circular no se puede hacer, no la podemos hacer solos. Nadie puede hacer economía circular solo. Eh, bueno, sí se puede, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la clave de todos los ecosistemas que se están desarrollando, y en particular del vehículo y las baterías y de otros sistemas de economía circular, es la colaboración. La colaboración entre los que ponen producto en el mercado y los profesionales que saben gestionar los residuos de ese producto de una manera pues, eficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí creo que la clave y el éxito de que el automóvil sea ese cerdo del que se aprovecha todo es que ha habido muchísima colaboración entre todo el ecosistema desde hace muchos años, los fabricantes, los centros autorizados de tratamiento, las plantas de fragmentación, las plantas de posfragmentación. Ha habido mucho diálogo, mucha cooperación. Hemos entendido el papel de cada uno que jugamos cada uno, y yo creo que eso ha sido la clave del éxito. Y por tanto, pues yo creo que en el futuro deberemos seguir así, deberemos seguir cooperando, comunicándonos y dialogando. Y el tercer mensaje, que tampoco es de bola de cristal, pero que sí que me gustaría que sucediera, es que no burocraticemos demasiado todos los procesos regulatorios asociados a la economía circular, porque esto ya, digamos, tiene que haber un marco normativo, por supuesto, pero no hagamos inviable administrativamente lo que puede ser viable económicamente y medioambientalmente.
Y ese sería un poco el Vale, mensaje, ¿no? pues como bien dices con tu mensaje, a nivel de ingeniería, yo, usando términos de ingeniería, sería reducir el coeficiente de rozamiento burocrático que existe hoy en día Sí. para conseguirlo. Arantxa, de verdad ha sido genial contar contigo para esta ocasión, para esta edición de Drive Forward. Muchísimas gracias por tu intervención, por tu amabilidad, por querer acompañarnos y por nuestra parte esperamos haber contribuido a dar a conocer un poquito mejor la realidad de nuestra industria. Desde esa perspectiva es, que buscamos siempre que sea un poquito diferente, no siempre hablar de lo mismo. Los coches son más, no solo es un objeto que rueda, es todo lo que hace que ese objeto ruede y que le permita rodar. Gracias por acompañarnos hoy. No esperáis nuestras próximas ediciones de Drive Forward. Hasta la siguiente edición. Gracias, un placer.